Ya, inclusive ya se podrían animar también por una certificación internacional, ¿no? Con el mismo Scrum Study, ¿sí? A ver, hoy día vamos a ver lo que es la unidad de trabajo Scrum. Vamos a ver algunos conceptos, sin antes recordar lo que hemos visto de la primera clase. Habíamos hablado de los principios, ¿no es cierto? ¿Cuántos principios son en ágiles? ¿Se acuerdan? Y también hablamos de unos pilares también, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos principios eran? Estas son preguntas tipo que siempre vienen, ¿no? Así que es bueno siempre, como les digo, repasar el material de las clases pasadas, que no es muy denso, son pocas PPTs, pero está condensado en lo más importante. Recuérdense que los principios son 12 principios que tenemos que seguirlos al pie de la letra para poder estar hablando de agilidad, ¿no? Si nosotros dejamos de usar algún principio, pues no estamos haciendo netamente ágil, ¿sí? O el concepto de ágil, ¿ok? También habíamos hablado sobre algunos conceptos sobre cuándo a mí me convendría, ¿no es cierto?, llevar un proyecto en ágiles. Habíamos visto también, recordando la clase 1, cuando es algo de tecnología nueva que no conozco, que los requerimientos de los usuarios son cambiantes, a cada rato me están cambiando los requerimientos, ¿no? Hay cambios constantemente y que me piden frecuencia de entrega rápidas, ¿no? Entonces, ahí un proyecto encajaría muy bien para poder hacerlo con Ágil, ¿sí? Luego vimos la semana pasada algunas características también sobre ya el equipo, ¿no es cierto? Nuestro equipo central está formado por tres grandes roles. A ver, ¿alguien se acuerda de los tres grandes roles que habíamos visto en la clase pasada? A ver, pueden comentarlo por el chat, ¿sí? Eran tres principales roles. Habían inclusive roles centrales y roles tampoco no centrales, ¿no es cierto? Entonces, los roles centrales, recuerden, son el Scrum Master, está el Product Owner y está también el equipo de desarrollo, ¿no? O el equipo de Scrum. Muy bien, y cada uno, ¿se acuerdan? Tenía algunas funciones, algunas responsabilidades, ¿sí? Que tenía que cumplir. Por ejemplo, comenzando por el Product Owner, ¿no es cierto? Él tiene la misión, la responsabilidad ¿de qué? De ser la voz del cliente, ¿no? Él es el que va a interactuar bastante cerca con el cliente, con la organización, para a través de esa coordinación, él va a transmitir, ¿no? Los requerimientos, las necesidades que necesitan, que quiere la organización y que lo quiere ya, ¿no es cierto? Cuando a nosotros nos piden cosas, lo quieren rápido para poder implementarlo, porque ellos ya están abrumados de los problemas que tienen, ¿no? Entonces siempre nos piden cosas para tenerlo lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, el Product Owner es el encargado de recibir toda esta información, todo ese feedback de los clientes, y adicionalmente él se va a encargar de hacer las historias de usuario, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto ya un poco en la clase pasada. Inclusive, él cuando empieza a describir o a desarrollar las historias de usuario, recuerden que al inicio puede que algunas historias de usuario estén un poco a alto nivel, ¿no? Las cuales nosotros tenemos que detallar, tenemos que empezar a aterrizar un poco más. Entonces, esas historias de usuario en las que nos damos cuenta que son todavía muy grandes, muy complejas, ¿no es cierto? Le llamamos las épicas, ¿sí? Y nosotros, el Product Owner, lo que hace es un trabajo de refinamiento. Entonces, él se va a dar cuenta está trabajando con una épica, ¿correcto? Y él va a tener que hacer los refinamientos. Normalmente, si hablamos de tiempos, ¿en qué momento hace los refinamientos? Casi en la mitad del sprint. En la mitad del sprint le está trabajando, ¿sí? En hacer este refinamiento del backlog, ¿no? Recuerden que son tareas que vienen ya a futuro. Él va trabajando sobre las tareas que van a venir al futuro, los requerimientos. Mientras nosotros, el equipo de desarrollo y el Scrum Master están encargados en completar, ¿no?, las tareas del sprint, en cerrar el sprint, ¿sí? Entonces son las funciones que tiene principalmente el Product Owner, adicionalmente algunas características que tiene este rol, ¿se acuerdan? Él es una persona pues que tiene mucha llegada con los clientes, tiene buen dominio de la comunicación, tiene un entendimiento alto del negocio, o sea, comprende el negocio, tiene que tener esas habilidades, ¿sí? Y sobre todo negociación, ¿no es cierto? Muy bien. Y de ahí hablamos sobre el Scrum Master. El Scrum Master es un rol también importante, central dentro de lo que es todo el equipo Scrum. Y este rol era una persona pues que era experto en el Scrum, en la metodología, ¿no? Conoce todo lo que se tiene que hacer, las ceremonias, cómo se tiene que llevar,
los time boxes que tiene que tener cada uno de estos tiempos, ¿no? ¿Se acuerdan que los time boxes son ventanas de tiempo, lo que ya estamos parametrizados? Por ejemplo, habíamos hablado de una de las ceremonias, del daily, ¿no? Que no dura más de 15 minutos según las buenas prácticas, ¿no? Son reuniones efectivas, no más de 15 minutos y nos ponemos a trabajar. Normalmente esas reuniones daily se hacen en la mañana, ¿sí? Temprano. A primera hora el equipo llega temprano, se reúne, hacen el daily e inmediatamente se ponen a trabajar en las tareas que tienen ellos en su Scrum Board, ¿sí? En las tareas ya que tienen pendientes. Muy bien. Perfecto. Luego venía algunas características que tiene este Scrum Master, ¿se acuerdan? Es una persona, pues habíamos hablado que conocimientos del Scrum, también es una persona que se encarga de proteger el equipo, de liberarlo de interrupciones, ¿no? De que esté con otras cosas que no lo distraigan, ¿no? Esta es una persona que está constantemente apoyando, haciéndole coach. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre las características del líder que tiene este Scrum Master? Tiene un estilo de liderazgo servicial, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces esta persona pues se va a encargar de poder dirigir el equipo, estar verificando si tiene algún problema, tratar de resolverlos rápidamente. Recuerden que los tiempos, el sprint es corto, entonces la intensidad del trabajo tiene que ser bastante ardua durante las 8 horas de trabajo diario que tiene cada uno, ¿sí? Muy bien. Y de ahí hablamos sobre el equipo de desarrollo, ¿no? El equipo de desarrollo, el development team, ese es el equipo, estos roles son los que construyen, son los que crean los entregables, ¿no? Los productos, ¿ok? Entonces ellos son los encargados de construir. Y habíamos hablado que este grupo no puede ser más de 3 a 10 personas, ¿no? O sea, ni menos ni más de 10 personas, en lo ideal. ¿Ok? Porque habíamos hablado algunas características. Si es un grupo muy grande, también la comunicación es más compleja. Entonces en Scrum lo que se busca es tener equipos pequeños para poder hacer rápidas las coordinaciones, las comunicaciones, ¿sí? Ahora, ustedes también podrían decir, oye, pero un equipo de 10 personas podría ser un sistema muy complejo porque yo he visto de repente en otras empresas donde hay como 20, 30 programadores, analistas, arquitectos, ¿no? Y están trabajando todos juntos. Sí, es verdad. Entonces, en un proyecto grande se pueden crear más de un equipo Scrum. O sea, van a haber varios equipos de 10, 11 personas en diferentes mesas de trabajo que le llaman. ¿Sí? Entonces ellos van a trabajar en sus tribus, así lo denominan algunos, en sus tribus y van a ir creando en coordinación, ¿no es cierto? Cada equipo tiene su propio Scrum Master, también podría haber más de un Product Owner y entre ellos se van uniendo, ¿no? Puede haber una reunión donde se reúnen todos los Scrums, solamente los Scrums, esa reunión se le llama Scrum de Scrums, ¿ya? Y empiezan a coordinar cómo van sus equipos, cómo están coordinando, ¿sí? También puede haber una reunión de Product Owners, ¿no? Hacia arriba, ¿ok? Y también hay roles como el Product Owner, Chief Product Owner, el jefe de los Product Owner, ¿ok? Entonces eso depende de la complejidad del proyecto en que estamos. El modelo Scrum se puede escalar, puede crecer, así como le estoy comentando, ¿ya? Pero es importante que conozcamos cómo es la estructura, ¿cierto?, de estos equipos, ¿sí? Y que sepamos que se pueden escalar para proyectos grandes, ¿sí? Muy bien, entonces otras de las características que tenía el equipo de desarrollo, ¿se acuerdan? Eran de que es un equipo que pues es altamente especializado, ¿no? Es autoorganizado, ¿sí? No necesitamos que le digamos las cosas que tienen que hacer. Ellos mismos son proactivos, están haciendo las tareas, ¿no es cierto? Entonces es un equipo que solidario, que se apoya, ¿sí? Tienen que desarrollar esas competencias. He visto también muchas veces que cuando entra una nueva persona al equipo, pues a veces esa persona no está muy acostumbrada a ese tipo de cooperación, coordinación, pero tiene que ir aprendiéndolo rápidamente, ¿no? Y es el Scrum Master el que va a tener que inducirlo para mejorar esas competencias, esas habilidades que necesita ese recurso, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hecho un repaso de todo lo que hemos hecho en las dos clases anteriores. Y hoy día ya vamos a hablar un poco de el Scrum, vamos a ver los tiempos, cuánto se demora un sprint. Inclusive, yo creo que nos va a dar tiempo también para poder ya hablar sobre un pequeño caso ejemplo que tengo con algunos formatos que se les va a compartir a ustedes también para que lo tengan, ¿no? Y la próxima clase a ver si venimos también con algunos ejemplos que ustedes puedan desarrollar, ¿no? De acuerdo de repente a algún tema que estén ustedes viendo en su trabajo o de repente algún proyecto personal que tengan ustedes y podremos aprovechar este curso para poder también verlo, revisarlo y usando las herramientas que se les va a mostrar a ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar
con el curso. Hoy día vamos a ver, como les dijimos, ya lo que es el Scrum, ¿no? Algo importante, el Sprint, ¿no? ¿Qué es el Sprint? ¿En qué consiste? Y recordar también que una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos interfuncionales, autoorganizados y empoderados, ¿sí? Que dividen su trabajo en ciclos de trabajos cortos y concentrados llamados sprints. Esto es algo importante sobre tener equipos interfuncionales, ¿no? Que estén constantemente, pues, desarrollando nuevas habilidades, que se autoorganicen, ¿no es cierto? Ellos mismos coordinan, se van poniendo, metas, ¿sí? Van organizándose, están empoderados ellos mismos, no necesitan autorización de alguien para empezar a hacer las tareas, ellos mismos saben que lo pueden hacer, ¿no es cierto? No necesita decir, jefe o Scrum Master, ¿puedo empezar a hacer la siguiente tarea? No, no, ellos ya lo van coordinando, pues, ¿no? Todo este trabajo tiene que ser bastante arduo para culminar en plazo, ¿no es cierto? Y hablamos de que un sprint son ciclos cortos de trabajo, ¿sí? Habíamos hablado que la duración no va más de entre 2 a 4 semanas, ¿no? Y la teoría dice 2 a 6, ¿correcto? Pero en la práctica, inclusive en examen de certificación, normalmente preguntan y las respuestas son entre 2 a 4 semanas, ¿ya? Por ahí si lo apuntan. Esa pregunta casi siempre viene a todos los que les he enseñado un taller para certificarse en el examen, y casi siempre viene esa pregunta de cajón. Muy bien, entonces eso es lo que es un sprint, son periodos cortos de tiempo en los que vamos a trabajar para desarrollar y producir entregables, ¿no? Crear los productos. Estas son las fases que maneja el Scrum, ¿ya? Scrum maneja cinco fases. Las fases son el inicio, la planificación y estimación, implementación, la revisión y retrospectiva y el lanzamiento. Esas son las 5 fases que maneja Scrum. Ahora, dentro de cada fase existen procesos, ¿sí? Estos son los procesos. Los procesos de la fase de inicio son la creación de la visión del proyecto, la identificar al Scrum Master y al stakeholders, ¿ok? También formar el equipo Scrum, desarrollar las épicas, crear el backlog, priorizar el producto y realizar la planificación de lanzamiento. Y acá le he marcado en rojo porque aquí en este proceso es donde se define la duración del sprint. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de inicio, donde el equipo se reúne, está el Product Owner, está el Scrum Master, de repente algunos interesados, y definen cuál va a ser la duración del sprint, ¿sí? Va a ser 2 semanas, va a ser 3 semanas, va a ser 4 semanas. Eso va a depender, ¿se acuerdan? De la complejidad de lo que yo estoy desarrollando, ¿sí? Muy bien, y esta es una pregunta también clave, ¿ah? Te preguntan, ¿en qué proceso se define la duración del sprint? En el proceso de realizar la planificación de lanzamiento, ¿sí? Muy bien, luego tenemos la fase de planificación y estimación, y es ahí donde nosotros vemos los siguientes procesos. Uno de ellos es la creación de historias de usuario, recuerden, esto lo hace el Product Owner. Hay que estimar las historias de usuario, hay que comprometerlas, hay que identificar las tareas, hay que estimar las tareas también, cuánto van a pesar cada una, y crear el Sprint Backlog, ¿correcto? Vamos a crear el Sprint Backlog donde están las tareas. Ahora recuerden que, miren, tenemos el Product Backlog, ¿ya? Y tenemos un Sprint Backlog, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Pero están relacionadas porque en el backlog, en el Product Backlog, están las historias de usuario descompuestas. Y el Sprint Backlog son las tareas para poder esas historias de usuario, poder hacerlas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante con mayor. Luego tenemos la fase de implementación, ¿no? Ya cuando hemos hecho el inicio, ya sabemos cuánto va a durar mi sprint, hemos hecho nuestra planificación y hemos estimado cuántas historias de usuario vamos a comprometer, cuántas tareas tenemos para hacer en este sprint. Entonces empezamos a crear los entregables. Es uno de los procesos de la fase de implementación, la creación de entregables, ¿sí? Y diariamente nosotros tenemos que hacer las reuniones del Daily Stand-Up, ¿ok? Vamos a realizar el Daily Stand-Up. Es parte del proceso de implementación. Estas reuniones se hacen todos los días. Imagínense que nuestro sprint son 2 semanas, entonces tenemos 2 semanas, de lunes a viernes y del próximo lunes a viernes. Todos los días se van a hacer un daily, ¿sí? Recordar que este daily no supera los 15 minutos de duración, ¿no? Según lo que nos dicen las buenas prácticas, la guía del SBOK, ¿ok? Es lo que nos dice. No tratar de hacerlo en 15 minutos, no extenderlo más.
Y en esta tarea de implementación también viene el proceso de refinar el backlog priorizado del producto. Recuerden quién hace la priorización o el refinamiento del backlog, lo dije al inicio, y les decía que a veces lo hace a la mitad del sprint. A ver quién se acuerda, quién es la persona que hace el refinamiento del product backlog. ¿Sí? A ver, por el chat, o si quieren pueden compartir el micrófono, activar su micrófono. ¿Pueden escribir por el chat? A ver, me confirma el coordinador si es que tienen permisos para escribir por el chat al menos. Sí, estimado ingeniero, puede escribir por el chat y también puede activar su micrófono. Ah, ok, perfecto. Entonces, recuerden, a ver quién quiere participar, esa pregunta que está bastante fácil, ¿sí? ¿Quién hace el refinamiento del backlog? Esta también es una pregunta que viene en el examen de certificación, si es que más adelante se quieren certificar como Scrum Master o como también Product Owner, ¿no? Recuerden que el refinamiento, así como el responsable de crear el backlog es el Product Owner, el refinamiento del backlog del producto, del Product Backlog, es también el Product Owner, ¿sí? Él es el responsable. Muy bien, obviamente va a coordinar con el equipo, pero él es el responsable de hacerlo. ¿Sí? Luego viene la fase de revisión y retrospectiva. ¿Sí? En esta fase nosotros vamos a tener dos procesos. Los procesos de demostrar y validar el sprint. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer sobre el sprint review? ¿No? Acá es una de las ceremonias que tenemos. Y finalmente hacemos la retrospectiva del sprint. ¿Ok? Donde acá nosotros vamos a hacer una revisión de lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a verificar qué cosas podemos mejorar, qué cosas hicimos bien. ¿Ok? Esto es la retrospectiva del sprint. ¿Sí? Inclusive habían duraciones, no sé si se acuerdan cuánto duraba, por ejemplo, para un sprint de 2 semanas, ¿sí? O de 4 semanas, es el ejemplo que les puse. ¿Cuánto debería demorar el sprint review para un sprint de 4 semanas? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto debería? Esa también es pregunta, ¿eh? de examen. ¿Cuánto debería demorar la revisión del sprint o el sprint review, ¿sí? En un sprint de 4 semanas. A ver, ¿quién se acuerda? Ahí por el chat me han escrito 8 horas, Marlon, muy bien, Marlon, 8 horas, ¿no? ¿Y cuánto debería demorar la retrospectiva, ¿no? La reunión de retrospectiva del sprint en un sprint de duración de 4 semanas. ¿Mm? ¿Cuánto debería durar? Ahorita vamos a hacer una corrección a la respuesta de Marlon. ¿De acuerdo? A ver. Recuerden que estaba fácil, ¿no? A partir de acá, nosotros podemos ya poder decir, para 4 semanas es tanto, entonces para 2 semanas también podemos calculando, ¿no? Recuerden entonces, la demostración o el sprint review para un sprint de 4 semanas puede durar máximo 4 horas, ¿sí? Y lo mismo la retrospectiva, 4 horas. Recuerden que en el mismo día validamos el sprint y hacemos nuestra retrospectiva, ¿no? Cerramos el sprint. Pero sí el sprint planning, la planificación, ¿ya? Del sprint, esa sí dura para un sprint de 4 semanas, 8 horas, que es el inicio de la planificación. Todo el día planificamos para empezar a hacer las tareas. ¿Correcto? No se olviden eso. Ya, muy bien. Y finalmente tenemos la fase de lanzamiento. Y esa fase de lanzamiento tiene dos procesos. Enviar los entregables y también la retrospectiva del proyecto. Ok. Ahora me dirán, Juan Carlos, ¿pero hay retrospectiva del sprint y del proyecto? Sí, porque una vez que nosotros terminamos todos los sprints, imagínate, esto es repetitivo, estamos avanzando, avanzando, haciendo, llegamos al último sprint, donde cerramos todo, entonces ahí hay una retrospectiva del proyecto, ¿no? Hacemos una revisión de todo lo que hemos hecho al inicio, ¿sí? Para ya cerrar y dar por concluido el proyecto, hemos terminado nuestro producto completo, después de repente 10, 12, 15 sprints, hemos terminado, ¿sí? Y podemos decir que ya se enviaron los entregables de manera satisfactoria a todos los usuarios, ¿sí? Entonces, esa es la parte final, ¿ya? Una vez que terminamos todos los sprints, ya estamos en el último, ya cerramos todo el proyecto. Esa es la fase ya de prácticamente de un cierre, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre estas fases y procesos. Como les digo, es importante que los revisen. Estamos haciendo una por una, así de manera rápida, ¿ya? Pero en realidad no son complejos, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá, prácticamente algunas son las ceremonias. Y ahí venía otra pregunta que quería hacerles, ¿no? ¿Cuántas son las ceremonias que se hacen en Scrum?
¿Cuántas son las ceremonias? A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo vimos en la clase pasada, el miércoles. ¿Cuántas son las ceremonias que se hacen en Scrum? ¿Alguien se acuerda? Cantidad, ¿ah? Todavía no estoy diciendo cuáles son, ¿no? A ver, una de las ceremonias, ¿se acuerdan? Es el Sprint Planning, donde hacemos la planificación. ¿Qué más? Otra ceremonia. 5, dice Marlon. Muy bien, Marlon. 5 son ¿no? Las ceremonias que sí le conocen en Scrum. ¿No? Una de ellas, como decía al inicio de cada sprint se hace el Sprint Plan. Esa es una ceremonia. Otra ceremonia, diariamente tenemos que reunirnos, ¿sí? Muy bien, también Roncal ha dicho 5, perfecto. Diariamente tenemos que reunirnos con el daily, ¿no? Muy bien, es el daily stand-up, ¿sí? Es una ceremonia adicional. Al final también se acuerdan que tenemos la retrospectiva del sprint, tenemos la revisión del sprint, ¿sí? Tenemos el refinamiento, entonces ahí ya están todas nuestras ceremonias, ¿correcto? Muy bien. Y esto lo vamos a ir viendo también poco a poco, ya viendo un casito. ¿Sí? Muy bien. A ver, la duración del sprint, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿En qué proceso se define la duración del sprint? Se hace en el proceso de realizar la planificación de lanzamiento que pertenece a la fase de inicio. ¿Sí? En ese momento, nosotros pues definimos cuál va a ser la duración del sprint en este proceso, ¿cierto? De realizar la planificación de lanzamiento. Y la duración del sprint generalmente es de entre 2 a 4 semanas. ¿Correcto? Y el Product Owner decide esta duración. Él es el que, entendiendo la necesidad del negocio, la complejidad de lo que vamos a desarrollar, entonces él decide si es 2, si es 3, si es 4 semanas, ¿sí? O posiblemente podría ser hasta 6, dependiendo, ¿sí? Pero como les digo, lo ideal es que no sea menos de 2 ni más de 4. Y en una semana ya es bien complejo pues sacar algún producto muy pequeño, ¿no? 2 semanas es un tamaño pues ideal. Inclusive algunas empresas acá en el medio local, su duración de sprint casi está definida por 2 semanas, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, Juan Carlos, ¿y qué pasa si definimos una duración de 2 semanas y después estamos avanzando, avanzando, avanzando? Después de 5 sprints decimos, no, ¿sabes qué? Hay que aumentarlo a 3. ¿Podría ser? ¿Podría ocurrir esa casuística? Sí, sí podría ocurrir. ¿Sí? Podríamos revisar la complejidad y decidir aumentar la duración del sprint. Ya no van a ser 2, van a ser 3. Y a partir de ahí comenzar 3, 3, 3. Juan Carlos, y después si lo bajan a 2, bueno, ahí sí ya es medio complicado, ¿no? Porque si estamos subiendo y bajando eso ya en realidad ya no es una buena práctica. ¿Sí? Lo ideal es que se mantenga la duración del inicio. Por A o B podría variar, como le digo en el caso, pero no vamos a hacer pues 2, no, después comenzamos con 4, otro después 2, después 3, después 4. No, eso ya no es eso no es una buena práctica para implementar un Scrum, ¿sí? Dentro de un sprint, ¿ok? ¿Queda claro esa acotación? A ver, Marlon me pregunta, ¿qué pasa si por ciertas circunstancias no se llega a finalizar las tareas del sprint? Ok, muy buena pregunta, Marlon. ¿Qué pasa si estamos definiendo, a ver, hemos definido un sprint de 2 semanas, tenemos 8, 10 historias de usuario comprometidas, ¿sí? Y ya hemos hecho todas las tareas y no terminamos no terminamos de desarrollar todos los productos de ese sprint, ¿sí? De repente hice varios formularios, me faltó un formulario y me faltó también un reporte que era una opción de uno de ellos. ¿Qué pasa? Simplemente el Product Owner va a hacer en su revisión, en el Sprint Review, va a verificar cada historia de usuario con los criterios de aceptación. ¿Se acuerdan que tienen criterios de aceptación? Cumple o no cumple, cumple o no cumple. Empieza a hacer su checklist, ¿no es cierto? De acuerdo a los criterios de aceptación que se han definido al inicio de cada historia de usuario. Entonces él va a verificar si han cumplido cuántos sprint, pero cuántas historias de usuarios han terminado y cuántas no, cuántas faltan, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahí es que se va a terminar aceptando lo que ha llegado, pero las tareas que quedan pendientes tendrán que ser ingresadas al backlog, ¿sí? Para hacerlas, ¿ya? ¿Ok? En el siguiente sprint, ¿sí? Ahora, ¿eso puede afectar los historias de usuario que ya están comprometidas para entrar en la segunda? Sí, pero no les va a quedar de otro, ¿sí?
Entonces, ¿pueden ocurrir esos casos? Pueden ocurrir. Pueden ocurrir al inicio más que todo, ¿no? Al inicio, pues como que estamos viendo a ver cuánto es la capacidad, la velocidad del equipo. De repente le hemos subestimado, le hemos dejado muchas historias de usuario. Hay que bajarlas, ¿sí? Fueron demasiadas para 2 semanas. Ya más adelante, de repente, después de 4 o 5 sprints, ya el equipo se consolida y empieza a hacer más rápido las cosas y podemos ya darle más historia de usuario, ¿sí? Eso es lo que podría pasar. ¿Queda claro, Marlon? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna consulta adicional, a ver, eh, me consulta, alguna inquietud, ¿sí? Y esas cosas en realidad que les comento, tal vez no esté escrito en el libro, no esté escrito en ninguna teoría y es parte de la práctica, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿continuamos o alguien tiene alguna consulta adicional? Sí, y recuerden que en cualquier momento pueden activar su micrófono o escribir también, ¿no? Sino que cuando escriben tengo que estar cambiando la pantalla para poder ver su pregunta. A ver, Marlon me hace otra pregunta. Dice, ¿un QA, o sea, un analista de calidad, puede a futuro ser un product owner? Sí, en realidad, cualquier persona, ¿sí? Podría llegar a ser un product owner. Pero recuerden que hemos visto algunas competencias que tiene que tener este product owner, ¿no? Es como que yo también diga, algún día seré jefe de proyecto, algún día seré gerente. Sí, ¿no? Todos tenemos la capacidad y el potencial de poder ser jefes, de ser gerentes, pero sabemos también que necesitamos desarrollar algunas competencias, al fortalecer algunas habilidades, ¿sí? Eso es lo más normal. O sea, todo tiene un proceso. ¿Sí? Entonces, si ese proceso queremos acelerarlo, ya depende de nosotros, ¿no? Ir metiéndonos, aprendiendo lo más que podamos, ¿sí? Ya es un esfuerzo propio para poder llegar lo más pronto a nuestra meta, a nuestro objetivo, ¿no? Que es llegar a un cargo directivo mucho mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces, cualquier rol puede llegar a serlo, ¿no? Como le decía, si es Product Owner, tiene que desarrollar las competencias de comprender rápidamente el negocio, ¿no? Entender, ¿sí? Ahora, en sistemas, pues hay varios roles en los que conocen, ¿no? La parte técnica y sería cuestión de también investigar por la parte administrativa, cómo es que llevan las cosas, ¿no? Lo mismo en cualquier otra profesión, ya sea administración, ya sea de finanzas, ingeniería civil, ¿no es cierto? Poco a poco vamos empezando a entender el todo, ¿no? Yo que le recomiendo siempre al equipo cuando entra alguien nuevo, ¿no? Para formar parte del equipo, siempre les digo, mira, tú de repente al inicio te van a dar tareas de programador, ¿no? Estás comenzando, vas a empezar a hacer formularios y nosotros nos concentramos rápidamente en hacer nuestras tareas, ¿no? Desarrollar nuestros formularios para que esté bien o de repente alguna aplicación para una app, ¿no es cierto? Para que se pueda lanzar ya a producción, para que lo puedan usar los usuarios de su celular. Pero siempre les recomiendo, mira, está bien que tú te centres en hacer su trabajo, pero siempre ten una visión más amplia, holística, sistémica, ¿no es cierto? ¿Qué es la parte que estoy desarrollando es de qué parte del todo, ¿no? ¿Cuál es el todo de lo que yo estoy involucrado ahorita? Está bien, mi función es ser desarrollador, programador, pero me gustaría tener un panorama del todo, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y cuál es mi contribución? ¿Y cuál es el todo, ¿no? ¿Cuál es el sistema final, ¿no? Eso a veces no se pregunta uno cuando ingresa. A mí también me ha pasado cuando he comenzado, ¿sí? Entonces eso lo he ido aprendiendo también con bastantes mentores que me han recomendado, mira, siempre es bueno abrir el panorama, conocer un poco más, ¿no? Y de esa manera tú te das cuenta cómo estás organizando, cómo se está interactuando todo el proyecto para armar toda la solución completa, ¿no? Entonces es importante tener esa visión holística, ¿ya? Eso se lo dejo como un consejo. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos pues la duración del sprint, podemos ya definir el programa de planificación de lanzamiento. Algunos les llaman release también, ¿ya? Y un cronograma de planificación de lanzamiento indica cuáles entregables serán entregados al cliente, así como los intervalos planificados y fechas para los lanzamientos, ¿sí? Tal vez no exista un lanzamiento programado al final de cada iteración del sprint, ¿ok? En ocasiones un lanzamiento puede planificarse después de completar un grupo de iteraciones del sprint. Ok, ¿qué nos dice acá esta parte de la teoría? ¿No? Nosotros sí, pues al inicio podríamos definir unos lanzamientos. Entonces, ¿qué significan estos lanzamientos, estos release? ¿Sí? Imagínense, porque nosotros vamos a desarrollar un sistema de ventas, ¿no es cierto? Va a tener algunos módulos, pero nosotros, mientras vamos sacando productos
que pueden ser potencialmente usados por el cliente, podemos decir, ¿sabes qué? En el primer sprint vamos a tratar de tener el formulario de ingreso de productos, en el segundo, inclusive en el primero a veces se comienza por el login, ¿no es cierto? Porque para ingresar al sistema hay que tener un sistema de login y por ahí algún módulo adicional. Luego tenemos un módulo de órdenes, luego tenemos un módulo de registro de ventas. Entonces ya con estos tres módulos, después de 3, 4 sprints, podríamos más o menos estimar un lanzamiento, una primera versión del producto para el quinto sprint, ¿sí? Entonces yo eso lo voy programando, ¿sí? A eso se refiere. A eso se refiere este cronograma de planificación de lanzamiento. Yo voy a estimar más o menos en función de la duración de mis sprints, la fecha en la que yo ya estaría liberando una primera versión del producto. Y después puedo empezar a sacar nuevas lanzamientos, versiones, ¿no? Ya la versión 2.11 que incluye más módulos y más reportes con dashboard, ¿no? Para inteligencia de negocios. Sí, yo puedo ir definiendo cada uno de estos. ¿Queda claro lo que es el cronograma de planificación de lanzamiento? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna consulta, alguna duda? A ver si me indica. ¿Quedó claro? A ver. Si quedó claro, espero una manito arriba, un like para poder saber si ha quedado claro para todos o para la mayoría, si alguien tiene alguna duda, para poder volver a explicarlo. ¿Sí? Muy bien, ahí han levantado la mano. Marlon, no sé quién más. ¿Todos conformes? ¿Tienen alguna pregunta adicional? Si no, continuamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Se han dado cuenta que en sí este framework, ¿no? De Scrum no es muy complejo, ¿no? Parece bastante simple. Es lo que le decía al inicio, la teoría de cómo implementar este enfoque no es complejo como otras, ¿ya? Pero hay que saber cómo implementarlo en una organización, ¿no? O sea, siempre tratar de que de repente con proyectos pequeños, pilotos pequeños dentro de un área de TI, dentro de un área de marketing, mostrar los resultados, los beneficios, miren. Entonces, de eso nos sirve como quien dice, ¿no? Nuestro caballito de batalla para poder promocionarlo a través de la gerencia y la gerencia escalarlo a nivel de otras áreas superiores y hacer que llegue esto y que se vuelva un cambio en la organización, ¿no? Miren, esta es la forma en la que deberíamos trabajar, vamos a responder rápidamente al cambio si toda la organización lo hacemos de esa forma, ¿sí? Obviamente tiene un proceso, como les decía, no es de la noche a la mañana, va a haber un proceso dependiendo también del tamaño de la organización, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a hablar acerca del sprint, netamente el sprint, ¿no? ¿Qué es el sprint? Ya hemos hablado un poquito de cada uno, ¿no? De las clases que hemos tenido, este par de clases. Bueno, cada sprint empieza con una reunión de planificación, lo que le conocemos como el sprint planning, ¿sí? Y acá hablando de duraciones, ¿se acuerdan? En esta ceremonia, lo que podría durar para un sprint de una duración de 4 semanas, el sprint planning podría demorar 8 horas, ¿sí? Si fuera un sprint de 2 semanas, podría demorar 4 horas, ¿ya? Durante la cual se consideran las historias de usuario de alta prioridad para su inclusión en el sprint. Recuerden, cuando hablamos de historias de usuario de alta prioridad, es porque nosotros hemos priorizado quiénes van a estar primero, porque es el valor del cliente la que nos dice la prioridad, ¿no? ¿Cuáles son las primeras? Recuerden, ¿no? Es priorización basada en el valor, ¿sí? Y en el Sprint, el equipo Scrum trabaja en la creación de los entregables en incrementos del producto. ¿Sí? Entonces, el equipo Scrum, en esta duración del Sprint, está trabajando, está desarrollando, ¿sí? Todos los entregables que pueda, que estén comprometidas en ese Sprint. ¿Sí? Durante el Sprint se llevan a cabo reuniones diarias de pie, lo que le llaman el Daily Stand-Ups, ¿no? Esta es otra ceremonia. Y esta ceremonia se realiza todos los días, de preferencia temprano, a primeras horas antes de comenzar el trabajo. Por eso es que siempre es recomendable y tratar de instruir al equipo de que se interiorice, de llegar puntual o unos minutos antes, ¿sí? Para poder hacer esta reunión con todo el equipo completo y comenzar a trabajar, ¿sí? A veces, sí, pues en la práctica nunca falta alguien que por ahí algún problema que tuvo se demora, ¿no? Pero siempre tomar las contingencias, sobre todo acá en Lima el tráfico es pesado, ¿ok? Entonces, tomar estas contingencias para llegar en plazo. Muy bien.
Al final del sprint se lleva a cabo la reunión de revisión del sprint, lo que le conocen como el sprint review. Esta es otra ceremonia, ¿cierto? Y el sprint review lo que va a hacer es el product owner empezar a revisar si se han completado todas las historias de usuario, ¿no? Lo que indicaban. ¿Qué pasa si no se completa? Simplemente esa historia va a pasar al segundo sprint. Inclusive, otro caso que podría ocurrir, porque recuerden que en las primeras clases que hablamos de Scrum, les decía que Scrum valora el cambio, ¿no? O sea, dice, bienvenido el cambio, no importa. Oye, quiero agregarle más funciones, no importa, lo agregamos. Pero eso sí, vamos a ver, porque si me dan el requerimiento ya en plena ejecución de un sprint, pues no me queda otra que incluirlo en el siguiente. Salvo que por ahí el Product Owner pueda ver si lo puede incluir dentro de ese sprint. Eso también depende, ¿no es cierto? Si es que es factible o no. Si no, ni modo, va a tener que esperarse al siguiente sprint. ¿Sí? Esas son cosas que también podrían pasar. Porque ustedes saben, pues el cliente a veces pide cosas y te los pide a veces a tiempos no muy oportunos, entonces tú tienes que ver negociar, ¿no es cierto? Como si lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer después, ¿no? Entonces ya es un tema de también de si técnicamente es factible, ¿sí? El Product Owner acepta los entregables solo si cumplen los criterios de aceptación. Aquellos que no cumplen quedan como pendientes y pasarán al siguiente sprint, ¿sí? Y el ciclo sprint culmina con la reunión de la retrospectiva del sprint. Esta es otra ceremonia, ¿sí? Entonces estamos hablando sprint planning, daily stand-up, sprint review y la retrospectiva del sprint, ¿sí? Muy bien. Esta retrospectiva del sprint es el final de cada sprint donde el equipo reflexiona, ¿sí? De todo lo que he hecho en el sprint, qué cosas hicimos bien, qué cosas hay que dejar de hacer, qué hemos hecho para mejorar los procesos, ¿no? Entonces son reflexiones que va a hacer el equipo para en el siguiente sprint vayan con mayor cuidado y mayor destreza también, ¿no? Para no cometer los mismos errores de la anterior vez, ¿correcto? Es por eso, ¿te acuerdan que le decía al inicio también que lo que es Scrum se basó en el juego de rugby, ¿no? Que el rugby se organizan todos los jugadores, van tratando de pasar el balón y avanzar, 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 hasta que se detiene la jugada y se reinicia de nuevo el juego, ¿no? Se organizan de nuevo y la idea es llegar a la última yarda, ¿no? Para poder obtener el punto. Es muy parecido esta relación que hacen con Scrum. ¿Ya? Oye, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. A ver, me confirman, por favor. Había una pregunta de Marlon. A ver, en la reunión de retrospectiva están los stakeholders. Podrían estar, ¿sí? Podrían estar. Inclusive el product owner también es opcional. Normalmente está el equipo Scrum y todo el equipo de desarrollo, ¿sí? Scrum Master, perdón, y todo el equipo de desarrollo. Ellos son los que han hecho los entregables, ¿sí? También podría participar el Product Owner, podría participar algún stakeholder más también. Sería el ideal, ¿no? Sí, pero no es tan importante, ¿ok? Eso es. Lo ideal es siempre comprometer a todo el equipo, ¿no? Recuerden que la teoría nos da un marco de trabajo, una referencia, pero nosotros podríamos incorporar algunas mejoras, ¿no? Viendo nuestra realidad de la empresa, oye, podríamos mejorar cierto aspecto. Hay empresas acá en el Perú que trabajan en ágiles y ellos mismos han creado su propio framework, claro, basado en Scrum, basado en Safe, ¿sí? Y en otros más, ellos han sacado su propio framework de ágiles, ¿sí? Que eso también podría pasar, ¿ok? Pero para ello ha pasado pues muchos años en los que ellos han evolucionado, ¿sí? Pero siempre basándose en los 12 principios, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos hablando aquí del Product Backlog, ¿no es cierto? El Product Backlog, acá que parece como un edificio de varios pisos, es más que nada para representar todas las historias de usuario que están aquí, ¿ok? Nosotros podíamos, acuerdan que hemos dicho, definir después de algunas historias, algunos release, que son los lanzamientos, ¿no? Cuando hacemos el lanzamiento uno, el lanzamiento 2 y el último lanzamiento tal vez, ¿ok? Fíjense acá hay una columna que dice tamaño, ¿ya? Y estos son los ítems que son las historias de usuario, ¿no? Y la prioridad.
Siempre comenzamos por las primeras, ¿no? Las que tienen mayor prioridad porque son las que tienen mayor valor para el cliente, son las que necesita él urgentemente, ¿sí? Recuerden que la priorización es basada en valor, ¿no? Priorización basada en valor. Entonces, miren la complejidad, ¿no? 3, 2, 1, 5, 8. Pero ya acá tenemos unas de 20, 13, 40, medium, large, XL. Entonces, imagínense. El Product Owner, cuando ha estado definiendo o desarrollando las historias de usuarios, se ha dado cuenta que estas historias son muy grandes, ¿no? No pueden estas manejarse dentro de un sprint porque me faltaría tiempo, ¿no? No podría hacer esta historia en una semana, en 2 semanas, a lo mucho en 4. De repente no. Imaginen una sola historia. Entonces, lo que él va a tratar de trabajar es en refinar, ¿sí? Va a tratar de refinar esa historia. ¿Sabes que esta no puede ser tan grande? Vamos a revisarla de nuevo y vamos a tratar de partirla, ¿sí? En historias, en varias historias más pequeñas, porque revisando bien, sí, pues, ¿no? Estamos juntando varios requerimientos y aparentemente hay más de una historia, ¿correcto? Entonces, ya con la práctica y la experiencia se va a dar cuenta de que puede ir partiéndolo en más historias de usuario. Ahora, yo he visto también en la vida real, ya en la parte práctica, que he definido historias y en plena ejecución se dieron cuenta que era una épica. Sí, pues pasó, están en la mitad y veían la complejidad y revisándolo bien se dieron cuenta que pudo haberse partido. Ahora, ¿qué podía ocurrir en esa situación? En esa situación, pues el Product Owner podía refinar o simplemente esa historia, dejarla de lado y que el equipo continúe con el resto, sacarla para dividirla luego en historia de usuario y poder incluir en el siguiente sprint. Eso podría pasar, ¿sí? Entonces ya van viendo el manejo que tiene que haber ya en la parte de ejecución real, ¿ok? Muy bien, una vez que nosotros ya pues hemos refinado, ya tenemos las historias de usuario, ¿no? Bien revisadas, las hemos revisado con el equipo, con el Scrum Master y con todo el equipo de desarrollo, ¿sí? Ellos empiezan a ver la complejidad de cada uno y empiezan a ponerle un valor, un valor, un peso, ¿no es cierto? Un peso, más que nada, para decir la complejidad. Este número me indica la complejidad. Obviamente el 1 es menos complejo que un 3, el 1 es menos complejo que un 5 y un 8, ¿no? Y un 8 es mucho más complejo que este. Entonces, para eso me sirve el ponerle un tamaño, un peso, ¿no? A estas historias de usuario, esta complejidad. Ahora, para poder asignarle pesos, vamos a ver alguna herramienta que les voy a explicar más adelante. ¿Cómo es que se hace esto, no? ¿Cómo es que yo podría ponderar la complejidad con estos números, con estos pesos, ¿ya? Y una vez que ya terminamos las historias de usuario, pues, refinadas para incluirlas, viene el Product Backlog, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos acá todas las historias de usuario que van a incluirse en el primer sprint y cada historia de usuario podría generar más de una tarea. Normalmente generan varias tareas, ¿sí? Cada historia de usuario. Y estas historias, estas tareas, ¿sí? Que provienen de cada historia de usuario, lo conocemos como el Sprint Backlog. Entonces tenemos el Product Backlog, ¿sí? Que son las historias de usuario priorizadas para ser incluidas en el primer sprint, y el Sprint Backlog son todas las tareas que se tienen que realizar para desarrollar cada historia comprometida en ese sprint. No sé si queda claro esta explicación, ¿sí? Lo vamos a ver también en la parte práctica, pero en sí de eso se trata, ¿no? Definir las historias de usuario, que son requerimientos funcionales, y una vez que tenemos todos los requerimientos funcionales descritos, vamos a descomponerlo en todas las tareas que se tengan que realizar. Inclusive estas tareas también se pueden ponderar con un tamaño, y ese tamaño ya en horas. ¿Sí? Podemos decir cuántas horas voy a demorar por cada una de las tareas para terminar cada historia. ¿Sí? Muy bien, no sé si queda claro, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Me confirman, por favor. A ver, todo queda claro, me han entendido. Me gustaría que tengan un feedback. A ver, Marlon le puso una manito arriba, no sé si alguien más, ¿sí? Para poder estar seguros. A ver, Roncal, muy bien. Rocío, Pedro, Omar, Nelia, Jorge, Jordan, Jesús. ¿Está conforme? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya saben, si hay alguna duda me avisan.
para poder guiarlos o de repente poner algún ejemplo, ¿no? Como yo les dije, es importante que tomen nota en la clase porque hay cosas que les voy a explicar, ya que me voy a ir acordando de acuerdo a algunos casos que me ha pasado en la vida real, ¿ya? Y que sería bueno para que lo tengan anotado, ¿no? En cada sesión, ¿no? Hay cositas acá, como le hemos tratado de condensar la teoría en 6 clases, pero siempre van a haber cosas que se pueden explicar y no están escritas, ¿ya? Muy bien. A ver, las épicas, ya hablando de épicas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las historias de usuario, pero también hablamos de las épicas. ¿Y qué son las épicas? Simplemente son historias de usuario muy grandes, complejas, ¿sí? Que tienen un peso, pues, mayor al de cualquier historia de usuario que hemos estado viendo, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta, ya la experiencia nos va a decir, ¿no es cierto? No, esta es una épica, entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, no significa que no las deje de tener, perdón, escritas, ¿no? Voy a tenerlas acá, voy a tenerlas registradas, pero sé que tengo que trabajarlas para convertirlas en historias de usuario. ¿Sí? Algunos lo consideran como historias de usuario de alto nivel, ¿no? También. O sea, es un requerimiento todavía está a alto nivel. O de repente falta aterrizar, falta ponerle algún, a entender un poquito más funcionalmente a qué se requiere, qué necesite el cliente, ¿sí? Y no poner algo muy difuso, muy confuso, que no se entienda, ¿no? Porque imagínense que yo, vaya a desarrollar algo que ni siquiera yo entiendo, ¿ya? Entonces, imagínense el producto que yo voy a sacar. ¿Va a ser de calidad? No, ¿no es cierto? Va a ser un producto deficiente. Claro, porque yo también acepté un mal requerimiento para hacer un mal desarrollo. Entonces, eso no debería pasar. Eso ya no es ágil. Ágil es, oye, si no está bien entendido, esto no se hace, hagamos lo que ya está bien definido para hacer, desarrollar rápido. Porque si no, en el interín, en el desarrollo, vamos a estar preguntando, van a estar definiendo, no, no era así, hey, ¿qué pasó acá? ¿No? Nunca vamos a terminar un desarrollo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Lo ideal es mejor no comprometer esa historia, que pase un segundo sprint, porque todavía hay que refinarla. No está a nivel de historia, está muy difuso, está muy confuso, es muy grande todavía, ¿ok? Ahí hay que tener cuidado con eso. Muy bien, a ver, estas deben ser divididas, las épicas, ¿no es cierto?, en historias de usuario más pequeñas para que se sigan el criterio de INVEST. Ahorita vamos a ver, creo que ya adelanté un poco la presentación, ¿no? ¿Qué significa INVEST? Con estas siglas es lo que vamos nosotros a verificar si ya estamos hablando de una historia de usuario. Y las siglas INVEST, ¿ok? Aquí están. Significa pues que sea independiente, que sea negociable, que sea evaluable, o sea, que yo la pueda valorizar, que la pueda estimar, ¿sí? Tiene que ser pequeña y tiene que ser probable. No testeable, probable, ¿no? ¿Ok? Estas son las características. Recuerden que tiene que tener mi historia de usuario. Si no cumple con estas características, lo más probable es que esté hablando de una épica. ¿Sí? Y necesite dividirlas todavía para crear historias de usuario y que cumplan con el criterio de las siglas INVEST. ¿Sí? ¿Es independiente? Sí. ¿Es negociable? ¿La puedo valorar? ¿La puedo estimar? ¿Es pequeña? ¿Es testeable? ¿La puedo probar? Sí. Ok, entonces tiene características de una historia de usuario. Y aquí a la derecha tenemos un pequeño ejemplo de cómo podríamos nosotros describir una historia de usuario. ¿Ya? Imagínate, tenemos una ficha, una pequeña fichita. Una historia de usuario no necesita ser un tremendo papel donde escribimos todo un testimonio, no, no, no. Una historia de usuario tiene que ser clara. Recuerden que son requerimientos. Y vamos a ver con los ejemplos para que quede más claro también. Y acá algo que no se olviden, bueno, podemos tener un identificador de la historia, un título tal vez, ¿sí? Podría ser importante. Y acá viene algo importante, ¿no? Cada historia de usuario nosotros tenemos que manejarla de esta forma, ¿no? ¿Cómo leer la historia de usuario? Yo, o también puede ser como, yo como proveedor quiero, ¿no? Poder entrar mis productos. ¿Para qué, no? Para poder componer un catálogo, para poder ofrecerlos por la web. Entonces, recuerden que una historia de usuario tiene esas características. ¿Cómo se describe? Yo o como quiero para. Esas tres palabras es la que me va a ayudar a mí a describir una historia de usuario. Recuerden que este yo
¿no? Yo me estoy yendo al rol de la persona que va a usar el producto, porque a veces también al inicio me entendían, ya decían, profesor, yo como programador, yo como analista de base de datos, dije, está bien tu comprensión, pero recuerden que no es que el analista, el programador, posiblemente usa algún producto, ¿no? Pero ustedes tienen que ponerse en el rol del usuario. Yo como programador, como DBA, voy a crear la solución, ¿sí? Voy a crear sus tablas, yo voy a programar, pero yo tengo que saber para quién estoy haciendo este desarrollo. Entonces así como la historia de usuario se lee. Yo me pongo en el rol del usuario, ¿sí? Porque de repente mi sistema tiene varios usuarios que están involucrados. De repente es un sistema que lo va a usar contabilidad, también lo va a usar marketing, lo va a usar de repente logística. Entonces tengo varios roles que van a usar mi sistema. Y yo tengo que ponerme en lugar de esos roles para que podamos comprender cuál es su necesidad y cómo va a usar el sistema, para qué lo necesita. ¿Ya? Entonces yo me pongo acá en el perfil, yo como proveedor quiero poder entrar mis productos, ¿no? Quiero entrar sus productos para poder componer su catálogo y ofrecerlos por la web, ¿ok? Esa es la necesidad que tiene este rol. Y nosotros como equipo de desarrollo, estamos analista de calidad, desarrollo, testing, ¿no? Arquitectos, DBA, buscamos entender esto para poder darle la solución, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios de aceptación o validación? Miren, son pequeños, ¿no? Dar la alta al producto, o sea, crearlo, ¿no? Comprobar que salen en la web, que se visualizan en la web, ¿sí? Modificar uno de ellos, ¿no es cierto? Que no se actualicen en la web. Entonces, todos esos datos o estas validaciones o criterios que debe de cumplir mi software tienen que estar descritos, ¿correcto? Ahora, yo puedo valorar esta historia, ¿no? De repente le puedo poner un valor. Vamos a ver también cómo es que vamos a hacer esta priorización, ¿no? Este numerito, cómo es que lo vamos a poner. Este número 200 también es un poco alto. ¿Cuál es mi prioridad? Esto dependiendo en qué sprint lo voy a hacer. En el sprint 1, el sprint 2, en el sprint 3. Y estimación en horas de acuerdo a las tareas que yo voy a desarrollar. ¿Sí? Más o menos queda claro, vamos a verlo más adelante. Ahorita yo tengo un ejemplo a partir de ahí, ya en adelante vamos a ver estas plantillas que les voy a compartir también para que ustedes lo vayan revisando. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de ver el siguiente tema? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, ya saben, si hay alguna duda, me avisan. Miren, una de las técnicas para priorizar, ¿no? ¿Se acuerdan que este es mi product backlog? Juan Carlos, ¿y cómo yo sé que está acá en alto, no? Yo sé que me ha dicho que está priorizado en valor, que es lo que más importante requiere el usuario, sí. Pero ¿cómo yo lo priorizo, no? ¿Cómo puedo yo decir, oye, realmente está bien que el usuario lo haya puesto acá? Podemos revisar, podemos cuestionarlo. Hay una técnica que se llama la técnica de priorización Moscow. ¿Ya? Y las siglas Moscow significan must have, ¿no? Must have, elementos que son imprescindibles, o sea, sí o sí se tienen que hacer. Should have, ¿no es cierto? De la S, elementos que son importantes pero no críticos. El could have, elementos que no son deseables pero no necesarios, ¿no? Que son deseables pero no necesarios, ¿sí? Y el won't have, la última, ¿no es cierto? Elementos que no son importantes o no son viables. ¿Correcto? Entonces, esto también, esta técnica de priorización, me sirve también para poder revisar si realmente mis historias están en el lugar que corresponde, ¿no? Tal vez el usuario está hablando de alguna necesidad, pero yo tendría también que revisar si cumple o está dentro, usando esta criterio de esta herramienta de priorización con estas características. Le podría preguntar al usuario también, oye, ¿esto es importante realmente? ¿Es imprescindible que lo tengas que hacer? ¿O podría esperar para alguna siguiente sprint, ¿no? Él tendría que empezar a evaluar también, ¿no? Tal vez no es crítico. No, este sí es crítico, este sí es importante, ¿ok? Entonces van viendo para empezar a revisar el orden, ¿sí? De las historias de usuario que van a entrar en el primer sprint, de acuerdo a su priorización basada en valor, apoyados por esta herramienta, ¿sí? Muy bien.
¿La habían escuchado antes? ¿Habían escuchado antes de esta técnica, Moscow? Que es la que realmente yo también lo uso bastante, ¿ah? Me parece mucho más simple, ¿no? Con estas 4 preguntas yo podría identificar este, si realmente es importante, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Esta es una herramienta, recuerden, de priorización. Ahora, ¿se acuerdan que yo también les dije que yo podía ponderar, ¿no? Estimar, ¿no es cierto? Y inclusive, miren, voy a regresar aquí a los procesos, estoy estimando, ¿no? Así como yo puedo estimar las tareas, también me estimo las historias, ¿sí? Las he priorizado, ¿ya? Pero acá ya las voy estimando. Y estoy cumpliendo con uno de los procesos. Y ahora, para estimar, también esta herramienta que les he puesto aquí, que se llama Planning Poker, póker, ¿no? Así como el juego de cartas, ya que es una que a mí también personalmente me parece una bastante práctica y también por la secuencia de números que podemos usar, me parece que podríamos utilizarla bastante bien para poder que el equipo pueda darle un peso, ¿no? De acuerdo a la complejidad que tiene, ¿ya? ¿Y cómo funciona el Planning Poker? ¿No? Son como cartas, fíjense, cartas que se van a dar a todos los usuarios y ellos van a empezar a definir, pues de acuerdo a los valores de esta carta, la complejidad según su entendimiento de la historia de usuario que hemos leído, ¿sí? Si esta historia de usuario a ellos les ha parecido muy compleja, ellos de repente van a valorar con un 8, con un 13, ¿no? Entonces, habría que revisar si esa estimación que ellos están viendo de acuerdo a la complejidad es como se ha entendido. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde vienen estos valores, Juan Carlos? ¿Por qué 0? ¿Por qué 1? ¿Por qué no 1, 2, 3, 4, 5? ¿No? ¿Por qué viene el 2, 3, 5, 8, 13? Bueno, el Planning Poker usa esta escala de números basado en la serie de Fibonacci, ¿ya? Si lo googlean también, la serie de Fibonacci es una serie matemática, ¿no? Que me da esta relación. Lo único que está haciendo es sumando, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, etcétera. Y va aumentando. Sí, entonces me da esta secuencia de números para yo poder establecer un peso, una complejidad a mis historias de usuario, ¿correcto? Para no llenarme pues de números del 1 hasta el 10, pues serían 10 cartas. En cambio acá ya vamos dándole un orden, un número, un valor diferente, ¿no? Un peso diferente, ¿sí? Muy bien. El Product Owner, entonces, ¿cómo comienza esto? ¿No se acuerdan que el Product Owner les comenta a todo el equipo de su historia de usuario? ¿Se acuerdan? Fíjense los procesos. ¿Ya? Él va a leerles al equipo las historias de usuario, ¿no? Más o menos por aquí, y él después va a pedir una estimación de ellos, ¿ya? Entonces él les comenta, el Product Owner, al equipo, de qué se trata cada historia, les comenta, miren, tenemos la primera historia de usuario. Yo como vendedor, si quiero poder ingresar mis productos a través de un sistema seguro para poder verificar y promocionarlos en Internet, en la página web de la empresa. ¿Sí? Entonces yo empiezo a verificar esa historia y les comento a mi equipo. Entonces, ahora sí, equipo, ¿han entendido la historia? Sí. Por favor, quisiera que todos den una carta o levanten la carta que, de acuerdo a la complejidad sobre esa historia, para que me digamos, para que tengamos un promedio de cuánto es la complejidad de esa historia, ¿no? Cuánto más o menos de estimación de peso le vamos a poner. Entonces de repente uno levanta una carta de 2, otro levanta una carta de 5, otro una de 3, después otro de 2. Entonces si vemos que los números entre todo el equipo son muy variados, uno se va a 8, imagínense uno lo costea con 1, entonces ahí puede ocurrir una situación que el Product Owner debería darse cuenta, también el Scrum Master, que tal vez la historia no ha sido entendida correctamente, porque los números no deberían estar muy alejados entre sí, ¿no es cierto? Mucha desviación no podría haber. A lo mucho, pues que estén entre 5 y 8, o 3 y 5, ya, ¿no? Podríamos establecer un promedio. Pero si vemos extremos en las valoraciones del equipo, quiere decir que la historia no se ha entendido muy bien. Por eso a algunos les ha parecido muy simple, entonces les ha parecido demasiado complejo, ¿ya? Lo ideal es que después de varias revisiones, ¿no? De repente podría pasar una o segunda revisión de entender la historia de usuario, ¿ya? Poder llegar a un consenso en la estimación del peso, ¿sí? A eso más o menos hay que tratar de llegar. Muy bien. Ahora, cada miembro del equipo
escribe su estimación en la tarjeta, ¿no? Ellos muestran su tarjeta, como les decía. Todos los miembros del equipo revelan sus cartas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta si efectivamente está bien entendido o no. ¿Sí? Y se discute sobre las estimaciones y se llega a un consenso, ¿no? Porque rápidamente también tenemos que llegar a un consenso. No podemos discutir toda la tarde, no, no, que es uno, no, que es cinco, no, no. Tenemos que llegar técnicamente a un consenso, ¿ok? Y luego de ello, que ya hemos estimado pues todas las historias de usuario, ya se planifica el sprint. Muy bien, hemos planificado todo el sprint de las historias de usuario que van a ingresar y ya tenemos todo listo el product backlog para empezar a hacer las tareas, ¿no? Para comenzar ahora sí a tener el sprint backlog. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya estamos, si vamos a los procesos, viendo la parte ya de las historias, las hemos estimado, las vamos a comprometer y ahora vamos a ver las tareas después, ¿no es cierto? Para tener nuestro sprint backlog, ¿sí? Ya tenemos nuestra historia de usuario definidas en el product backlog. Vamos a ver ahora las tareas que van a comprometerse. Inclusive estas tareas son las que de repente, como les decía antes, hay muchas personas que ponen, ¿no? Cuando están físicamente en la organización, en la oficina, en una ventana, en una pared, en una pizarra, ¿no? Los posits, ¿no? Ponen papelitos, ya, eso vienen de las tareas. ¿Sí? Muy bien, entonces, una vez que ya hemos definido la estimación, ya sabemos cuáles son las historias que van a comprometerse en el primer sprint, ya lo que viene es crear las tareas, ¿no? Y acá en este esquema, fíjense, acá he tratado de un poco esquematizar cómo funciona un Scrum, cada uno de los sprints, ¿sí? Muy bien, tenemos un primer sprint, ¿ya? Donde hemos hecho nuestra planificación acá al inicio, ¿se acuerdan? Ya hemos definido también esta duración, 1 a 4 semanas, pues pueden ser normalmente 2 a 4, como decía, ¿ya? ¿Qué más? Recuerden que al final de cada sprint hacemos nuestra reunión de revisión, ¿no? El sprint review y también la retrospectiva, ¿no? Y al final ya tenemos nuestros productos. Cada cajita, cada cubo que he puesto aquí representa un entregable. No, normalmente al primer entregable ya en un sprint le conocen como el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, ¿ok? Y a partir de ahí se le van a hacer incrementos. Vamos a incrementar, ¿no? Vienen los incrementos. Incremento 1 en el siguiente sprint, incremento 2, incremento 3. O sea, le voy acoplando más funcionalidades, ¿no? A mi producto. Y hasta en un momento yo podía decidir, ¿se acuerdan? El primer release, la primera versión, ya lanzar, ya listo, el producto para que ya el usuario, más usuarios lo puedan usar, sin problema, ¿sí? Y miren, lo estoy sacando de repente en 5 semanas, un primer release. Imagínense un desarrollo bajo un enfoque tradicional. ¿Cuánto tendría que esperar para poder tener, que sea un producto? ¿No? Debería esperar muchos meses porque lo que hacemos en un producto normal cascada, pues esperas desarrollar todo al final, ¿no es cierto? Entonces acá en Scrum, acá como les decía, te trato de esquematizar para que se entienda un poco más, voy sacando productos pequeños, ¿sí? Hasta el último sprint ya tengo todo el producto completo, ¿sí? Es así como funciona. ¿Ok? ¿Queda claro? No sé si alguien tiene alguna consulta. A ver, Marlon me pregunta, ¿qué pasa si una historia de usuario no se consideró todo lo que conlleva a una historia de usuario? O sea, que faltaron definir más cosas, ¿a eso te refieres, Marlon? De que no estaba completa la historia, faltaban más cosas que debería contemplar. Ok, bueno, simplemente lo que va a ocurrir, como dice su compañero Marlon, oye, ¿qué pasa si una historia de usuario tenía más o necesitaba más características funcionales? De repente eran 10 y solamente en la historia de usuario se describieron 2. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, al final, pues cuando hago el sprint review, ¿no? Voy a darme cuenta de que cumple los criterios, sí, por lo que lo hemos definido, pero el usuario por ahí, o el product owner, como es la voz del usuario, ¿no es cierto? La voz del cliente, podría detectar que sí, pues no, y en faltan cosas, entonces ni modo, él va a tener que incluirlas en el siguiente sprint en otras historias de usuario, ¿sí? Eso es lo que va a tener que pasar. Recuerden que si hay cosas que no se completan, cosas que vinieron, que no se incluyeron,
definitivamente tienen que entrar al siguiente sprint. Se tienen que priorizar porque son importantes, ¿ok? Y tienen que hacerse en el siguiente sprint. Eso es lo que normalmente pasa, Marlon, ¿ya? Entonces, ya les he comentado varias situaciones, cómo es que funciona, ¿no? Imagínense que también estoy en la mitad del sprint, ya terminando, ¿no? Me faltan pocos días para terminar mi sprint, y viene el usuario, oye, ¿saben qué, Product Owner? Tengo una necesidad muy importante. Ha pasado esto y necesito que esto entre como sea en este primer sprint. Entonces ahí lo que tiene que hacer el Product Owner, recuerden que una de sus capacidades es entendimiento del negocio y también negociación, ¿no? Va a reunirse con el Scrum Master, ¿ya? Y van a ver, oye, mira, esto es muy importante para el cliente, ¿no? Es factible técnicamente incluirlo en los pocos días que nos faltan. Yo podría estimar las historias de usuario, podría ser el equipo, y ahí podrían decidir ellos y revisar, ¿no? Con el equipo si podrían incluir este nuevo requerimiento de manera excepcional, porque no pasó el procedimiento tan, normal del sprint planning, ¿no es cierto?, al inicio. Entonces es algo que ellos deberían decidir. ¿Se puede incluir? Sí se puede incluir, ¿ok? Y en el peor de los casos, que técnicamente, mira, no, Juan Carlos, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos todo el equipo. Si incluimos esas tareas, simplemente o dejamos de hacer algunas o esta tarea va a entrar a la siguiente, porque si no, si la incluimos, no vamos a poder terminar el sprint en el tiempo que nos hemos definido de 2 semanas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que evaluar. Y se le explica simplemente al usuario, ¿no? Mira, tu requerimiento, por más que lo queremos, sé que es importante, es útil, ya técnicamente, si lo incluimos, no vamos a completar la primera sprint. Entonces lo que vamos a hacer sí es priorizarlo para la siguiente semana, ¿no? Para las siguientes 2 semanas. Y también como que cuando te hablan de 2 semanas, tampoco es un tiempo, pues no te está diciendo 8 meses, 6 meses, ¿no? Entonces también son tiempos prudentes que el usuario podría entender, ¿no? Bueno, ya 2 semanas, ¿sí? En el ideal podría encajar, en el peor de los casos, técnicamente no es factible, pasa a la siguiente sprint, ¿sí? Así es como funciona, ¿ok? Se dan cuenta que es un tema de bastante negociación, un poco de conocer también el equipo, o sea, comprometerse en cosas que tengo que cumplir. Y obviamente este tipo de situaciones se van a presentar en todo sprint. En todo sprint se presentan siempre situaciones, ¿no? Y me dicen, Juan Carlos, pero no dices que el Spring o el Scrum dice bienvenido el cambio, sí, pero también recuerden que eh, priorizamos para 2 semanas. Si viene un cambio urgente, pues vemos si técnicamente lo podemos hacer en ese sprint, si no, pasa a la siguiente. Pero no le estamos diciendo al usuario, no, tu cambio ya no es oportuno, no lo hago, espérate hasta que termine todo. No, no está pasando eso. ¿Ya? Es así como funciona. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Me confirman, por favor? ¿Queda claro? Creo que ya poco a poco vamos viendo temas de cómo se va gestionando, ¿no? Para entender cómo se debe de llevar en la práctica, ¿ya? A ver, no sé, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Si no, para continuar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Si tienen alguna duda, me avisan. De preferencia, como le digo, activen su audio porque tengo que estar cambiando, si no, la pantalla. No veo mucho los mensajes, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos terminado la sesión de hoy día, ¿ya? Y lo que yo quería compartirles ahora es una parte de, ¿se acuerdan que cuando vimos el framework de Spring, perdón, de Scrum, nosotros hablamos de un documento que se llama caso de negocio, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase cuando mostramos el framework? ¿Se acuerdan? Lo voy inclusive a tratar de compartir, ¿ya? Ahorita voy a compartir esta presentación que teníamos de la clase pasada. A ver, un ratito, ¿sí? Ya, solamente para recordar esta parte del framework que era importante, lo vimos que estaba al final, yo recuerdo, ya, vamos a poner al final el framework, acá está, este framework, ¿sí? ¿Todos se acuerdan cómo funciona Scrum? ¿No? Entonces, recuerden que antes de un proyecto, sea Scrum, sea un proyecto bajo un enfoque cascada, tradicional, tengo que tener un caso de negocio, ¿no? Muy bien. Y de ahí también tengo que tener una declaración de la visión del proyecto. Para a partir de ahí ya empezar a poder describir mis historias de usuario y todo lo que hemos visto en adelante hasta ahora, ¿no? Y hemos hablado del Product Backlog, del Sprint Backlog, de la reunión de planificación de lanzamientos, de la construcción, de los dailies, ¿no es cierto? Para empezar a tener integrales aceptados, ¿correcto?
Muy bien. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos documentos? ¿No? Voy a mostrarles un ejemplo de un backlog, o perdón, un caso de negocio, ¿ya? Y que este se les va a compartir a ustedes, ¿ok? Para que lo puedan tener también ustedes como parte de su material, ¿ya? Voy a presentarles ahorita el documento. Quiero buscarlo un ratito, lo tenía por acá. Ya está. Muy bien. Este es el documento que quiero compartir. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Están viendo un documento que dice caso de negocio? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo funciona este documento, no? Si no lo habían visto antes, este es un documento que, como les decía, se usa en ágiles, se usa en cualquier enfoque tradicional. Este documento caso de negocio, y a veces algunos se confunden, sobre todo los que son de sistemas, se confunden con caso de uso, ¿no? Pero no es un caso de uso, ¿ya? Un caso de uso es para especificar un funcionamiento de un software, ¿no? Cómo va a funcionar con los actores, ¿no es cierto? No. Esto es un documento que se llama caso de negocio. Y este documento caso de negocio nos indica o nos va a brindar información acerca de la justificación por qué yo debería hacer este proyecto, ¿sí? Si realmente es rentable, ¿ok? Tengo que hacer una pequeña evaluación financiera, económica, revisar algunos aspectos que vamos a darles acá. Esta es una plantilla bastante simple. Este documento, de acuerdo a cada proyecto, podría ser un poco más complejo, pero yo les voy a dar una plantilla pues simple como para que podamos comenzar, ¿no? Podamos a practicar nuestros proyectos en ágiles que queremos llevar y usar una plantilla pues para ir comenzando, ¿no? Poco a poco ya va, de repente ustedes lo van a ir modificando, haciéndolo más grande, adquiriendo otros conocimientos, incluyendo más información, pero esto de acá es suficiente como para poder comenzar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene esta plantilla, este documento caso de negocio? Bueno, pues podemos tener el nombre de la empresa, ¿sí? El nombre del proyecto, podría ya bautizarle un nombre específico. ¿Cuál es el tipo de proyecto? Ya yo podía definir ya si va a ser un sistema web, va a incluir móvil, va a incluir ambos, de repente es un sistema desktop, ¿no? También podría ser, yo podía ya más o menos ver, puede ser una campaña publicitaria, ¿no? Si hablamos de marketing, ¿ok? Puede ser un estudio sobre algún informe para alguna vacuna, si hablamos sobre algún tema científico, ¿ok? También podríamos utilizarlo para ello, ¿ya? ¿Qué otra sección tiene? Bueno, el patrocinador. El patrocinador normalmente es el sponsor, es el que pone el dinero, el gerente general. ¿Quién es el que va a invertir, no es cierto? ¿Quién es el que va a poner el dinero para invertir en este proyecto? ¿No? Ese es el patrocinador. O los patrocinadores, si es que hubiera más de uno, ¿correcto? ¿Qué más? El propósito, justificación, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Yo podría escribir, por ejemplo, en este caso tenemos, ¿no? De acuerdo con las tendencias actuales del mercado, la empresa debe poder competir usando tecnología y con ello fortalecer esa debilidad. De esa manera, podrá dar un mejor servicio a sus clientes y que la empresa pueda contar con información consistente. El gerente general sustenta que contar con este nuevo sistema es vital para la empresa y que está de acuerdo con las estrategias de generar mayor valor. Entonces yo estoy generando una justificación por qué es importante hacer este proyecto. No es porque así, a mí se me ocurrió, oye, sería bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿creamos un sistema para ventas o creamos un sistema para campañas? Así normalmente no se toman las decisiones, ¿no? Una decisión se toma, pues, de manera mucho más profesional, obviamente, ¿no? Hay que evaluar realmente. ¿Qué es la necesidad que tenemos? No es que si a veces, ¿qué se nos ocurre? No, no. Realmente tenemos que evaluar nuestra necesidad. En este ejemplo, la empresa se ha dado cuenta de que no tiene muchos, o tiene una debilidad con respecto a la tecnología y que empezar a contar con sistemas, ¿no? Para poder mejorar su estrategia, ¿sí? De ventas, de incremento de ventas, ¿ok? Le sería beneficioso, ¿correcto? Entonces es así como ellos están dándole un propósito de que sí va a ser realmente algo positivo para ellos y que se dan cuenta que esto están adoleciendo. También una palabra técnica que se usa bastante es como se dice saber cuáles son los puntos de dolor.
¿no? O en inglés le conocen como el pain point, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de dolor del usuario? Y esos puntos de dolor significa qué es lo que adolece, qué es lo que está necesitando, ¿no? Entonces hay que entender bien la necesidad para poder ofrecer un buen sistema. Como le decía, si yo no se comprende la necesidad, no se entiende realmente si requiere esta solución, posiblemente nuestros productos no sean exitosos, ¿no? Que no se lleguen a usar de manera completa, porque no está cubriendo realmente la necesidad de nuestro cliente, de nuestros interesados, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? Antecedentes. Actualmente la empresa distribuidora de alimentos a veces administra la información de las ventas de manera manual y los inventarios son apoyados en hojas Excel, ¿no? Que es la realidad a veces de muchas empresas hace muchos años o de repente de empresas pequeñas que están comenzando actualmente, ¿no? Tomando mucho tiempo en recopilar información y hacer un trabajo manual está sujeto a errores de digitación, ¿no? Que esto es normalmente bien común, ¿no? Al no tener un sistema que me valide la información, registrarlo en Excel, pues podría escribir y por apurado escribir mal, ¿no es cierto? O poner un valor incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿qué más, no? Como antecedentes, los competidores actuales utilizan sistemas para administrar sus ventas y control de inventarios. Entonces ya me está dando una alerta de que, oye, nos estamos quedando, nuestros competidores están siendo mucho más eficientes que nosotros, ¿no? Debemos de dejar usar Excel, debemos pasar a un sistema mucho más robusto, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del negocio? Yo también tendría que saber cuáles son mis objetivos de negocio, porque recuerden que todo proyecto, y esto es parte teórica que se da en la práctica, todo proyecto tiene que estar siempre orientado a los objetivos, a las estrategias del negocio. Yo no puedo crear un proyecto que no esté alineado a las estrategias, a los objetivos de la empresa. Si mi empresa produce, pues, alimentos, es su core de negocio, producción de alimentos, yo no voy a crear un proyecto de repente, oye, en la planta vamos a crear una estación de gasolina. ¿Y para qué sería importante, no? O sea, mi proyecto no podría estar enrumbado a ese tipo de soluciones porque no está relacionado a estrategias ni objetivos del proyecto, ¿no? Tranquilamente mis camiones distribuidores pueden ir a la gasolinería que están, en las empresas que están ahí afuera, ¿no? No necesito ese tipo de proyecto. Me haría gastar dinero y tiempo y la verdad que no es mi core. ¿Correcto? Entonces yo tengo que hacer proyectos que estén alineados realmente a mis objetivos y estrategias de la empresa, ¿ya? Aquí en este ejemplo podemos ver algunos objetivos, ¿no? Ser una empresa líder en el mercado regional, incrementar las ganancias anuales en un 10%, que es un reto que tienen cada año ellos, superar las competencias con rapidez y ventas en líneas y entregas a domicilio, ¿no? Entonces, mi proyecto de sistema web estaría alineado a estos objetivos, sí, ¿no es cierto? Voy a poder apoyar a los objetivos incluyendo tecnología en mis procesos, ¿correcto? Entonces, estoy viendo que hay un alineamiento. Resultados esperados del proyecto, cuáles son mis beneficios, ¿no? Esto es algo importante también. ¿En qué me va a beneficiar este proyecto? Podría yo describirlo de manera cualitativa, ¿ok? Pero siempre es importante otorgar un valor cuantitativo, ¿sí? Siempre es tratar de llegar a un valor cuantitativo. Por más cualitativo que sea, yo podría llegar a un valor cuantitativo. Por ejemplo, oye, ¿cómo yo evalúo la satisfacción? Muy bien, una satisfacción obviamente es algo cualitativo, pero yo lo puedo cuantificar si hago una encuesta, ¿no es cierto? Yo podría a través de una encuesta poder sacar un valor numérico para medir el grado de satisfacción de mis clientes. Por eso es que a nosotros siempre nos llegan encuestas de bancos, de todo, valores, ¿no? Porque ellos usan esa información de manera ya cuantitativa, ¿sí? ¿Qué más? Ya para terminar, tenemos riesgos identificados. Es importante que yo pueda identificar algunos riesgos al inicio, ¿ya? Que yo podía de repente de manera anticipada, con antelación, poder tenerlos presentes. Obviamente estos riesgos en el tiempo van a ir cambiando, se van a ir afinando, se van a ir incluyendo más riesgos, ¿no? Porque en plena ejecución, ya creo que su compañero había hablado de riesgos la semana pasada, o la clase pasada, perdón, podía yo empezar a identificar más, ¿no? En plena ejecución aparecen nuevos riesgos, ¿sí? Y también debería tener una evaluación económica, por lo menos, ¿no? Donde yo podía ver mis ingresos, saber cuáles son mis ingresos con el proyecto, más o menos calculando, haciendo una proyección, cuánto de beneficio me daría tener este sistema en mis ventas, ¿no? Si voy a ser más rápido, voy a hacer más ventas, yo debería estimar un incremento, ¿no? Y también
un contraste con mis costos, ¿no? Para hacer este proyecto, ¿cuáles son mis costos? De acuerdo, ¿se acuerdan? Yo hacía un flujo de caja, hacía una evaluación financiera acá con esta herramienta, con este indicador que es el BAN, ¿no es cierto? Y también podía usar la TIR, ¿no? Entonces, si estos valores, recuerden el BAN, un valor positivo, es viable el proyecto, una TIR mayor a la tasa de referencia que tiene el usuario, también es viable, ¿sí? Y también poder considerar más o menos el tiempo de implementación, ¿no? Exagerando, pues 1 año va a poder implementarse toda esta solución completa, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Este documento se los voy a compartir. La próxima clase vamos a ver lo que es la declaración de la visión también, para poder entender ya los dos primeros y empezar a enrumbarnos ya a usar el Product Backlog, ¿sí? Y empezar a practicar con él. Sí, muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda con respecto a ello. Como le digo, este documento, esta plantilla, puede ser usada para cualquier tipo de proyecto bajo cualquier enfoque. Todos los enfoques requieren siempre un caso de negocio para saber si realmente este proyecto es viable, es rentable. ¿Sí? Muy bien. Que normalmente algunos le conocen como una etapa de anteproyecto, ¿no? En el anteproyecto se hace esta evaluación de caso de negocio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay consultas, no hay dudas, nos estamos viendo. A ver, por ahí alguien me escribió. No pasa, nos pasará. Ah, sí, lo van a compartir, no se preocupen. Todas las plantillas que vamos a usar en clase se les va a compartir. ¿Ya? Eso ya lo coordinamos con el coordinador de grupo y no se preocupen que van a tener el material. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, lo dejamos hasta aquí y nos estamos viendo el próximo lunes, igual a las 8 de la noche. ¿Ya? Muy bien, gracias a todos por su asistencia y participación. Nos estamos viendo.